Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a entrar con un nuevo movimiento que se empieza a estudiar en cuarto de la ESO y que es el movimiento circular. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver las características de este movimiento circular, pero no las vamos a ver de manera normal, de manera al uso. Lo que vamos a ver es cómo surge la necesidad de determinar esas ciertas características del movimiento circular. Y bueno, ya sabéis que en física todo surge con la necesidad de observar. Al observar un fenómeno que ocurre en la naturaleza, como el que os voy a representar yo ahí, que es el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, que describe una trayectoria circular, pues nos van surgiendo preguntas y las vamos a ir colocando en la parte de la izquierda de la pizarra, y a la derecha vamos a ir colocando cómo la física o qué hemos introducido nosotros en la física, qué magnitudes hemos introducido y que nos van a ayudar a estudiarla. Bueno, pues vamos a darle al play y la Luna empezará en breve a moverse, describiendo trayectorias circulares alrededor de la Tierra y por tanto describiendo un movimiento circular cuyo centro es la Tierra y cuyo radio es la distancia entre la Tierra y la Luna. Y bueno, pues nos surgen unas cuantas preguntas al observar este movimiento. La primera de ellas es: ¿dónde está la Luna? ¿Dónde se encuentra la Luna en este movimiento en cada instante de tiempo? Otra puede ser: ¿cómo de rápido gira la Luna? ¿Cuál es esa velocidad de giro que establece la Luna? ¿O cuánto tiempo tarda la Luna en dar una vuelta? ¿O cuántas vueltas da por unidad de tiempo? O una última pregunta puede ser: ¿cómo se relaciona el ángulo que va describiendo esta Luna respecto al espacio recorrido en esa trayectoria? Bueno, pues a la primera pregunta de ¿dónde está la Luna?, la física nos la va a solucionar a través del radio y el ángulo. Nosotros ya sabéis que el vector de posición de un movimiento, del movimiento de un cuerpo, es aquel que va desde nuestro sistema de referencia, que en este caso va a estar fijado en la Tierra, hasta la posición del objeto. Bueno, pues en este movimiento circular vamos a elegir el vector de manera que lo vamos a representar mediante el radio y el ángulo. Ya sabéis que los vectores se pueden representar mediante sus coordenadas o mediante el módulo y el ángulo que forman con respecto al eje X. Pues nosotros vamos a ir por esa segunda opción. El radio será el módulo y el ángulo el que vaya formando en cada instante de tiempo. A la pregunta de cómo de rápido gira la Luna, la física nos la va a contestar pues a través del ángulo que barre esa trayectoria por unidad de tiempo, ese movimiento por unidad de tiempo, y que llamaremos velocidad angular. ¿A cuánto tiempo tarda en dar una vuelta? Le vamos a llamar periodo, y es una magnitud característica. Y por ejemplo, el periodo de revolución vamos a volverle a dar al play. El periodo de revolución de la Luna alrededor de la Tierra pues es de 28 días. A la pregunta de cuántas vueltas da por unidad de tiempo, nos la va a solucionar una nueva magnitud que se llamará frecuencia y que mediremos inercia y que representa el número de vueltas por unidad de tiempo. Y a la última pregunta de cómo se relaciona el ángulo descrito por, en este caso, la Luna con el espacio que va recorriendo, pues lo haremos mediante el radio. Ya veréis que nos vamos a ayudar de algo que conocemos, que es el cálculo de la longitud de una circunferencia, para relacionar el espacio recorrido con el ángulo descrito. Pues esto es lo que vamos a ver en este tema. Vamos a ir poco a poco porque es un tema nuevo y vamos a ir viendo ejemplos en cada una de estas magnitudes nuevas que nos vayan surgiendo. Bueno, lo primero que vamos a dar respuesta es a la primera pregunta que nos ha surgido y que yo creo que es la más importante, que cuando nosotros estudiamos el movimiento de un cuerpo, lo que nos interesa también conocer es dónde está ese cuerpo en cada momento. En este caso, dónde se va a encontrar la Luna en cada instante de tiempo en ese movimiento circular. Bueno, vamos a darle al play y vamos a dejarle a la Luna que describa un poco, ¿vale? Que se mueva un poquito. Le damos al play y lo paramos ahí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, como vamos a describir un movimiento, es fijar un sistema de referencia. En este caso ya os he dicho que vamos a fijar un sistema de referencia centrado en la Luna, y este será el eje X y este será nuestro eje Y. Y para dar la posición de un cuerpo lo que necesitamos es conocer el vector de posición en cada instante de tiempo, que en este caso, en ese momento en el que yo he parado el movimiento de la Luna, ese será su vector de posición, r de t. Y ya hemos visto
en temas anteriores que los vectores de posición, bueno, los vectores en general los podemos dar o mediante sus componentes cartesianas, es decir, cuál es el valor de x y cuál es el valor de y de ese vector, cuánto nos desplazamos en el eje x y cuánto en el y, o mediante su módulo y el ángulo. Claro, dar cuánto nos desplazamos en el eje x y cuánto nos desplazamos en el eje y puede ser bastante complicado ahora en un movimiento circular, porque hay que hacer bastantes cálculos y tirar bastante de trigonometría. Por tanto, vamos a optar por la otra manera de representar los vectores, que es mediante el ángulo y el módulo. De modo que cobra mucha importancia el ángulo formado, que hemos llamado teta con esta letra griega. Nosotros estamos acostumbrados a medir los ángulos en grados, ¿vale? Pero en el sistema internacional se miden en radianes y es lo que vamos a utilizar nosotros en nuestro movimiento circular. De modo que la unidad en el sistema internacional, las unidades que vamos a utilizar son los radianes, que representaremos con las letras RAD. Esto es muy importante y claro, nos falta una cosa. ¿Cómo pasamos nosotros de nuestra medida, de lo que solemos usar de grados, a radianes? Pues con un simple factor de conversión. Este factor de conversión viene de que a una vuelta entera, cuando un cuerpo realiza una vuelta entera, se dice que ha recorrido 2pi radianes. Y una vuelta entera se corresponde también a haber barrido un ángulo de 360 grados. Es decir, que es lo mismo los 2pi radianes que los 360 grados. Por tanto, el factor de conversión que nos va a ayudar a pasar entre estas dos unidades es el siguiente. 2pi radianes partido de 360 grados. Que le podemos dar las vueltas que queramos en función de si queremos pasar de radianes a grados o de grados a radianes. Esto es uno de los aspectos muy importantes porque nosotros estamos acostumbrados a medir en grados en vez de en radianes. Bueno, vamos a dar este pequeño ejemplo que nos va a ayudar a pasar, en este caso, de radianes a grados o de grados a radianes y encima por representar el vector de posición de un movimiento que ha descrito estos ángulos de aquí. Bueno, el primero de todos, 60 grados. Simplemente vamos a utilizar el factor de conversión, como hemos usado siempre. 60 grados vamos a cambiar de grados a radianes y sabemos que 360 grados son 2pi radianes. Bueno, estos así los grados se nos van y nos quedan radianes. Esto es muy importante, siempre se suele dejar en función de pi porque sale mucho la pi y así nos utilizan decimales, se utilizan fracciones en las que aparece pi. Por tanto, pi tercios radianes es el mismo ángulo que decir 60 grados. Y si queremos representarlo rápidamente en un movimiento circular, lo que tendremos es, bueno, vamos a suponer que describe una órbita de radio general r, pues 60 grados pues viene a ser algo así, ¿vale? Este será el vector de posición del A, donde este ángulo de aquí es 60 grados. Bueno, vamos con el apartado B. 3pi medios radianes. Bueno, a radianes no lo vamos a pasar porque ya está, pero para pintarlo no sé lo que son 3pi medios radianes, por tanto vamos a transformarlo a grados. 3pi medios radianes. Lo vamos a transformar pues utilizando el factor de conversión. En este caso los radianes tienen que ir abajo para que se me vaya y arriba grados. Pues 360 grados son 2pi radianes. Se me borran los radianes y me sale un ángulo de 270 grados. Bueno, pues ahora lo pintamos rápidamente y me dice que ese cuerpo, tras haber descrito ese ángulo, se encuentra en esta posición de aquí. Hacia abajo a una distancia r. Ya ha descrito un ángulo de 270 grados. Es el vector de posición del B. Y por último, el C, 390 grados, vamos a intentar, primero vamos a pasarlo a radianes, pues lo pasamos igual, 390 grados por, y sé que cada 360 grados son 2pi radianes, bueno, pues me salen en total 13 sextos pi radianes. Y ahora para pintarlo, el problema es que este cuerpo ha dado más de una vuelta, ¿vale? Porque si fuera una vuelta sería hasta 360 grados y como ha recorrido
un ángulo de 390 grados, ha dado una vuelta y encima 30 grados más para poderlo pintar. ¿Esto cómo lo sabemos? Pues simplemente lo que vamos a hacer es a 390 le vamos a restar 360 de una vuelta, que sería el vector de 0 grados y el vector de 360 sería lo mismo, y así sé el ángulo nuevo que ha descrito respecto a mi sistema de referencia. Por tanto, ese objeto, si pintamos su vector de posición, será este de aquí, un ángulo de 30 grados con respecto al eje X. Este será el del C, bien, y este ángulo de aquí será de 30 grados. Pero este cuerpo lo que ha hecho, que es muy importante, es lo siguiente: ha ido de aquí, ha dado una vuelta entera y ha llegado hasta ahí. Y está en la segunda vuelta, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar a contestar la segunda pregunta que nos ha surgido. Bueno, la segunda pregunta nos dice, y es interesante, conocer cómo de rápido gira, en este caso la Luna, que es la que está describiendo el movimiento circular. Bueno, pues lo que nos interesa conocer, al final, cómo de rápido, es decir, saber qué ángulo gira esa Luna por unidad de tiempo. Al igual que cuando un objeto se mueve en línea recta, nos interesa saber cuántos metros recorre por unidad de tiempo. Ya hemos visto que aquí la unidad fundamental es el ángulo y por tanto lo que nos va a interesar es saber qué ángulo describe por unidad de tiempo. Bueno, pues la magnitud que mide el ángulo descrito por unidad de tiempo se llama velocidad también, pero le damos el apellido de angular, ya que nos va a representar el ángulo barrido por unidad de tiempo. Y lo vamos a representar mediante la letra omega, ¿vale? También del griego. Velocidad angular. Bueno, ¿y cómo se calcula la velocidad angular si yo sé el ángulo que ha descrito un cuerpo y el tiempo que ha tardado en describirlo? Pues igual que hacíamos con la velocidad lineal, con la velocidad de un movimiento rectilíneo uniforme, pero en este caso con ángulos. La velocidad angular va a ser igual a la variación de ángulo, es decir, al ángulo descrito, y partido por el tiempo empleado en describir dicho ángulo. Y las unidades en el sistema internacional de esta magnitud, pues si el ángulo se mide en radianes y el tiempo en segundos, son los radianes partido por segundo. Y así nos va a representar qué ángulo, cuántos radianes va describiendo ese movimiento en la unidad de tiempo. La mejor manera para ver esto es mediante un ejemplo. Bueno, me dice, ¿qué velocidad angular posee un cuerpo que da 5 vueltas por minuto? Es decir, lo que es lo mismo que cada minuto da 5 vueltas. Bueno, pues ya nos están dando información de cómo de rápido gira, dando 5 vueltas por minuto, pero las vamos a pasar a las unidades del sistema internacional. Bueno, pues lo que vamos a tener es un cuerpo que da 5 vueltas cada minuto, o lo que es lo mismo, 5 vueltas partido minuto. Pues hay que pasarlo a radianes partido segundo. Bueno, pues lo primero que vamos a pasar son los minutos a segundos. Un minuto sabemos que son 60 segundos y ya hemos pasado de minutos a segundos, ya tendríamos vueltas por segundo y ahora de vueltas a radianes. Y sabemos que una vuelta, ya lo hemos visto, son 2 pi radianes o 360 grados. Y así cambiamos de vuelta a radianes. Y hacemos esta operación y nos sale pi sextos, otra magnitud que siempre dejamos en función de pi, radianes partido segundo. Y así tendríamos la velocidad angular de ese objeto en unidades del sistema internacional. Y ahora vamos con la otra. La otra me dice que calcule una velocidad angular de un objeto que pasa de 30 grados a 90 grados en 5 segundos. Bueno, pues como sabemos que la velocidad angular es el ángulo barrido partido por el tiempo empleado en barrer ese ángulo, pues vamos a transformarlo. El ángulo barrido estamos ahora formando 90 grados, partíamos de formar 30 grados, es decir, ha habido un desfase de grados de 60, eso es lo que ha barrido, es lo que me está dando esa operación, y el tiempo empleado han sido 5 segundos. Si hacéis esta operación sale 12 grados cada segundo. Para pasarlo ahora a unidades del sistema internacional, a radianes, pues hacemos el cambio, grados partido segundo, porque sabemos que 360 grados son 2 pi radianes, y así nos cargamos los grados y nos queda en radianes. Hacemos esta operación y nos da pi quinceavos
radianes partido cada segundo. Y esa es la velocidad angular de este segundo objeto. Dos maneras distintas, el mismo resultado. Bueno, la tercera pregunta que queríamos dar solución, o que nos resultaba interesante, era saber el tiempo que tarda, en este caso la Luna, en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Bueno, pues es una característica fundamental del movimiento circular, y como es tan fundamental, pues tiene su propia magnitud, y que vamos a llamar a partir de ahora periodo, y que representaremos por la letra T mayúscula. Y el periodo es el tiempo que tarda un objeto, en este caso la Luna, en dar una vuelta alrededor del Sol. En nuestro caso de la Luna y la Tierra, pues sería el tiempo que tarda la Luna en hacer esto que os voy a mostrar ahora. Desde que empieza, gira, 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 hasta que vuelve a llegar a el punto inicial. En el caso de la Luna ya sabemos que son 28 días y es una magnitud característica de ese movimiento. ¿Cómo podemos nosotros llegar a calcular el periodo? Bueno, pues vamos a intentar relacionarlo con la velocidad angular. Ya vimos en el apartado de velocidad angular que la velocidad o lo rápido que gira un cuerpo se calcula como el ángulo barrido partido por el tiempo empleado. Bueno, vamos a despejar de esta ecuación el tiempo y despejamos y sería el ángulo barrido partido por la velocidad angular. Y lo que vamos a llevárnoslo es al caso que estamos estudiando, que es para una vuelta. Para una vuelta, ¿qué ocurre? Pues que para una vuelta el ángulo barrido en una vuelta es de 2pi, ya lo hemos visto, radianes. Y el tiempo empleado en dar esa vuelta es a lo que nosotros hemos llamado. Por tanto, el periodo se calcula como 2pi partido por la velocidad angular. Esta expresión es muy importante y se utiliza muchísimo y nos va a permitir calcular el periodo en función de la velocidad angular. Las unidades en el sistema internacional del periodo, pues como es un tiempo, pues va a ser los segundos, unidades en el SI, por tanto serán los segundos. Y la mejor manera para ver o saber cómo calcular y qué representa un periodo es hacer un pequeño ejemplo. Bueno, veamos este sencillo ejemplo que tiene dos apartados. En el primero me preguntan que calcule el periodo, es decir, ese tiempo que tarda en dar una vuelta a un objeto que se mueve a 1,5 rps. Eso es una medida también de la velocidad angular, pero en este caso lo que indica es revoluciones por segundo o vueltas por segundo. Bueno, pues como dato vamos a tener en nuestro problema, en este pequeño ejemplo, que la velocidad angular es de 1,5 rps. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber que para calcular el periodo acabamos de encontrar que es 2pi partido por la velocidad angular, pero que tiene que estar la velocidad angular en unidades del sistema internacional para que el periodo salga bien en sus unidades correctas. Por tanto, vamos a pasar estas 1,5 revoluciones cada segundo a radianes por segundo. Simplemente lo que tenemos que cambiar es que cada revolución, cada vuelta son 2pi radianes. En este caso se nos van las revoluciones y nos quedan radianes y salen 3pi radianes cada segundo. Sustituimos ahí arriba y nos da, por tanto, que el periodo es 2pi partido por 3pi. Nos salen 0,67 segundos. Es decir, que ese objeto tardaría 0,67 segundos en dar una vuelta. Vamos para el apartado B. ¿Qué velocidad angular? Pues un satélite cuyo periodo es de mediodía. Y es que conociendo el periodo vamos a saber qué velocidad angular posee un cuerpo. Bueno, en este caso el único dato que me dan es que el periodo son mediodía. Bueno, pues vamos a despejar. Como el periodo es 2pi partido por omega, si yo quiero calcular la velocidad angular, simplemente despejamos omega y será 2pi partido por el periodo. Ya sabéis que en este tipo de ecuaciones, cuando yo quiero cambiar esta magnitud por esta, porque la que me interesa despejar es la de abajo, lo único que hago es un intercambio, ¿vale? Un intercambio. Bueno, y para calcular omega necesito que el periodo esté en unidades del sistema internacional. Por tanto, ya lo voy a poner ahí arriba como en el sistema internacional. Son 0,5 días. Cada día tiene 24 horas y cada hora 3.600 segundos. Por tanto, así ya lo tendría en segundos.
y me sale una velocidad angular de 1,45 por 10 elevado a menos 4 radianes partido por segundo. Como podéis ver, muy poquita, ¿vale? Muy poquita, lógicamente, porque un satélite tiene grandes periodos de mucho tiempo, y como el periodo y la velocidad angular son inversamente proporcionales, nos salen velocidades de giro muy pequeñitas. Vamos con la pregunta número 4. Otro aspecto que es importante conocer es saber cuántas vueltas da un objeto por unidad de tiempo, sobre todo cuando este objeto se mueve de manera muy rápida, da muchos giros por cada segundo. Bueno, pues una magnitud que han creado los físicos es la frecuencia, que expresa el número de vueltas que da un objeto, en nuestro caso estamos con el ejemplo de la Luna, por unidad de tiempo, es decir, en un segundo. Vamos a ver cómo la podemos calcular. Bueno, entonces me está diciendo aquí que la frecuencia tiene que ser número de vueltas partido por el tiempo empleado en dar esas vueltas, ¿no? Vale, perfecto. Pues vamos a hacer aquí un impasse y vamos a ver cómo podemos nosotros calcular el número de vueltas si sabemos el ángulo que ha girado un objeto. Pues simplemente va a ser, como hemos visto en los ejemplos, el ángulo que ha girado partido por 2pi, porque es cada 2pi ángulos, cada 2pi radianes, vamos a dar una vuelta y eso me dará a mí el número de vueltas. Y bueno, luego lo que vamos a hacer es sustituir esto en mi fórmula. La frecuencia, por tanto, será el ángulo recorrido partido de 2pi, que ya hemos dicho que es el número de vueltas, partido por el tiempo. Ese 2pi va a pasar abajo. Bien, y ahora lo que nos estamos dando cuenta es que el ángulo que barre un cuerpo por unidad de tiempo, esto es lo que nosotros hemos llamado velocidad angular. Por tanto, omega partido de 2pi. Y si nos damos cuenta, justo esto es la inversa del periodo. Por tanto, la frecuencia la vamos a poder calcular si conocemos la velocidad angular como la velocidad angular partido por 2pi, y si nos dan el periodo como la inversa del periodo. Es decir, que esta ecuación tiene doble igualdad y la vamos a utilizar una u otra en función de lo que nos convenga. Y lo último que nos queda es ver las unidades en el sistema internacional. Unidades en el SI. Bueno, podéis ver que las unidades en el SI, como es 1 partido por el periodo y el periodo se medía en segundos, pues serían 1 partido por segundos, o lo que es lo mismo, segundos a la menos 1. Pero debido a la gran contribución de un científico, a estas unidades se les llama hercios. Y las vamos a representar por Hz. Estas serán sus unidades en el sistema internacional, pero bueno, no olvidemos que lo que equivalen es a 1 partido por el segundo. Bueno, pues vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, me dice que cuántas vueltas da por segundo el London Eye, que ya sabéis que es la noria famosa de Londres, si describe un ángulo de 15 grados en 10 segundos, y que cuánto tiempo tarda en dar una vuelta. Bueno, vamos a sacar los datos de este pequeño enunciado y simplemente me dices que vamos a describir un ángulo, por tanto me están dando el diferencial de θ, que son 15 grados, y que el tiempo que ha tardado, es decir, el diferencial de tiempo que ha tardado en hacer esos 15 grados, en describir esos 15 grados, son 10 segundos. Bueno, pues vamos a intentar calcular el número de vueltas por segundo. No me pide la frecuencia, pero claro, yo sé que el número de vueltas por cada segundo, por la unidad de tiempo, es la frecuencia, de modo que me voy a poner la ecuación de la frecuencia. Frecuencia es igual a omega partido por 2pi o también igual a la inversa del periodo. El periodo no lo sé, por tanto vamos a tener que utilizar la primera igualdad. La frecuencia es igual a la velocidad angular partido por 2pi, pero la velocidad angular aún no la conozco. Vamos a ver si podemos calcularla. Como la velocidad angular por definición es el ángulo barrido en la unidad por el tiempo empleado en barrer ese ángulo, y esos datos sí que los tengo, pues vamos a poder hacerlo. Vamos a poder calcularla. El problema es que el ángulo me lo dan en grados y ya sabemos que la velocidad angular tiene que estar en radianes, de modo que vamos a pasarlo a radianes rápidamente. 15 grados cada 360 grados son 2pi radianes, nos sale pi doceavos. Recordadlo que siempre lo dejo en función de pi. Pi doceavos radianes. Pues ahora para calcular la
velocidad angular, sustituyo aquí arriba, pi partido de 12 entre el tiempo empleado, que son 10. Cuidado con la calculadora, en este caso no me hace falta, pero cuidado porque arriba hay una fracción, ¿vale? Utilizar bien los paréntesis. Me salen pi partido por 120. Pi partido 120 radianes por segundo. Por tanto, con todo ello, la frecuencia, como es omega, que es pi partido por 120 partido por 2pi, nos sale una frecuencia de 4,167 por 10 elevado a menos 3 hercios, unidades del sistema internacional, que recordemos lo que me indica, que es el número de vueltas que da esta noria por unidad de tiempo. Esos son los hercios. Bueno, y por último me pide también que cuánto tiempo tarda en dar una vuelta. No me están pidiendo el periodo, pero como yo sé que el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta, pues sí que me lo están pidiendo. Pues vamos con él. Como la frecuencia es la inversa del periodo, pues el periodo también será la inversa de la frecuencia. Pues 1 partido de 4,167 por 10 elevado a menos 3 y nos sale 240 segundos, que pasado a minutos, que queda más bonito, son 4 minutos. 4 minutos tarda en dar la noria una vuelta. Bueno, y la última pregunta que nos surgió, y es que no olvidemos que estamos estudiando un movimiento y que nos interesa a veces conocer cuánto o qué espacio ha recorrido ese objeto que está girando, pues es la relación entre el ángulo descrito, que ya hemos visto cómo se calcula, qué información nos da, y el espacio recorrido. Bueno, para ello me voy a ir a un movimiento que es otra vez el de la Luna y la Tierra y que es otra vez cuando ésta da una vuelta entera, que es el que vamos a reproducir a continuación, ¿vale? Vamos a dar esa Luna la vuelta entera y vamos a intentar relacionar cuánto espacio ha recorrido la Luna y el ángulo que ha descrito. Bueno, como podemos ver, esa Luna ha descrito una circunferencia completa. Y si nos vamos a la expresión que me permite a mí calcular la longitud de una circunferencia, es la siguiente. Para una circunferencia sabemos que la longitud de la circunferencia es 2pi por el radio de dicha circunferencia. Bueno, pues vamos a intentar relacionar lo que ha recorrido esta Luna con el ángulo. ¿Cómo? Bueno, esa Luna ha dado una vuelta entera, por tanto ha descrito una circunferencia y por tanto el espacio que ha recorrido es la propia longitud de la circunferencia. De modo que S, que es el espacio recorrido, es a lo que yo llamé L. El radio no ha cambiado, que es el mismo. Y 2pi justo es el ángulo que acaba de describir la Luna al dar la vuelta entera. Por tanto, de manera general, cómo se relacionan es de esta forma. El espacio recorrido siempre será igual al ángulo descrito en radianes en el sistema internacional por el radio de la propia circunferencia o del propio giro que está haciendo. Y así podremos relacionar en todo momento cuál es el ángulo descrito si sabemos el espacio recorrido o cuál es el espacio recorrido si sabemos el ángulo que ha descrito. Y ya lo veis que simplemente he utilizado la circunferencia como base para explicarlo, porque es algo que sabemos de mates y que justo coincide con una vuelta entera, por tanto por un ángulo descrito de 2pi radianes. Veamos un pequeño ejemplo. Bueno, pues el ejemplo es muy sencillito y me dicen que qué distancia recorre una de las cápsulas de ese London Eye, que acabamos de hacer el ejemplo de esa noria, en esos 10 segundos en los que me dieron el dato que recorría 15 grados. Por tanto, los datos que me ofrece este pequeño ejemplo es que el ángulo barrido son 15 grados y que el radio de la noria son 60 metros. El tiempo no nos vale para nada, ¿eh? Bueno, pues el espacio recorrido ya veis que es simplemente el ángulo descrito por el radio. Y ya hemos visto que ese ángulo tiene que ir en radianes, como ya lo hemos pasado en el ejemplo anterior, pues sabíamos que era pi partido de 12 radianes, por tanto será pi partido de 12 radianes por 60 metros que tiene de radio la circunferencia que describe, por tanto esto nos sale un total de 5pi metros. Bueno, y con ello hemos acabado
este primer apartado de este tema, que son características del movimiento circular, pero que es súper importante porque es lo que vamos a utilizar en lo que queda de tema y que vamos a ir viendo en los siguientes vídeos. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.